No han agregado más estudiantes. Vamos a revisar. Sí, solo estamos 9. Listo. Comencemos entonces. Entonces, vamos a arrancar el curso haciendo una revisión de lo que son los materiales, ¿cierto? Ya hemos aprendido en nuestros cursos anteriores a encontrar diagramas de corte, diagramas de momento, a encontrar solicitaciones máximas, puntos de corte, puntos de inflexión, todo esto. Y aquí lo que necesitamos es hacer el diseño, ¿sí? Es decir, colocar la sección de concreto y su refuerzo para que pueda trabajar óptimamente en condiciones de servicio, en condiciones de trabajo, todo. Listo. Ahora, para poder llegar a hacer un diseño, nosotros tenemos que tener claro lo que son los materiales que van a conformar nuestra estructura y tener una caracterización del comportamiento mecánico de dichos materiales. Entonces, en este primer capítulo vamos a ver propiedades mecánicas de los materiales, de los dos materiales que manejamos nosotros, que son concreto y acero, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos obtener las propiedades de estos materiales a emplear en nuestros diseños estructurales. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es qué es una curva esfuerzo de formación. Entonces, las curvas de esfuerzo de formación son herramientas gráficas que se emplean para materiales que son isótropos y homogéneos, ¿cierto? Y que tienen un comportamiento elástico en rangos de bajas deformaciones, que es un comportamiento elástico que cumple la ley de Hooke, que existe una proporcionalidad entre la fuerza aplicada y los desplazamientos que experimente el material. ¿Listo? Em, para poder obtener las curvas, nos toca realizar ensayos de materiales, como ustedes se acuerdan cuando vieron por allá materiales de construcción. Entonces, esos ensayos dependían del tipo de material. En nuestro caso tenemos dos, que es el concreto y el acero. Entonces, vamos a ver por acá que tenemos dos curvas esfuerzo de formación. Una pertenece al concreto y la otra pertenece al acero. ¿Cómo obtenemos la curva del concreto? Entonces, si se acuerdan por allá cuando veían su curso de materiales, ustedes extraían unos cilindros de concreto fundidos a cierto número de días, 7 días, 14 días, 28 días, y le aplicaban una carga axial a esa probeta hasta que la probeta fallara. Esa era la prueba que hacíamos en el concreto. Y en el acero medíamos ensayos de tracción, entonces cogíamos una barra, le hacíamos como le hacíamos como una garganta, generábamos una sección más débil, la cogíamos con una máquina en sus extremos y la sometíamos a fuerzas de tracción. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la barra pues fallara en algún punto y se separara. ¿Listo? Entonces en el concreto hacíamos pruebas de compresión, en las barras pruebas de tracción. Aquí tenemos dos gráficas esfuerzo de formación, entonces lo que vamos midiendo acá son deformaciones, ¿cierto? Deformaciones longitudinales. En el primer caso son acortamientos y en el segundo son alargamientos, ¿sí? Para cierto nivel de carga. Entonces nosotros podemos obtener el esfuerzo para cualquier punto del ensayo como la carga sobre el área de mi elemento. Como son deformaciones pequeñas, podemos suponer un área constante inicial. Y a medida que el ensayo va avanzando, pues vamos encontrando los puntos de esfuerzo en cada punto de toma. Y asimismo podemos encontrar la deformación unitaria. ¿Alguien se acuerda cómo encontrar la deformación unitaria? ¿Cómo la definíamos en los cursos de materiales? Deformación sobre longitud, si no estoy mal. Exacto. Entonces medimos esta deformación con dos puntos de referencia, ¿cierto?
medimos la deformación que tienen y la dividimos entre la longitud, pero la longitud inicial del elemento. Y de esa forma, cada punto que tomemos va a ser un punto de nuestras gráficas de esfuerzo de formación. Entonces aquí tenemos dos gráficas. Una corresponde al concreto y otra corresponde al acero. Entonces, ¿cuál creen que corresponde al concreto y cuál creen que corresponde al acero? ¿Y por qué? Pues la del concreto es la que está en la parte derecha y la del acero la de la izquierda. Listo. ¿Por qué la del concreto es la de la parte derecha? Porque no tiene la zona plástica, esa solo cumple para el acero. Exactamente. Entonces, digamos, nuestros dos materiales tienen comportamientos totalmente diferentes porque el concreto es un material frágil y el acero es un material dúctil. ¿Qué es un material frágil? Un material el cual empieza a cargar y a deformarse linealmente y llega a un punto en el que supera su esfuerzo admisible y presenta una falla abrupta del material. El acero, en caso contrario, empieza a cargar en su zona elástica constantemente y cuando supera su límite de fluencia entra a una zona plástica que es lo que denominamos nosotros una zona de grandes deformaciones. Sin aumentar el esfuerzo, sin aumentar la carga, el acero empieza a deformarse. Bueno, y luego de un tiempo, pues por las propiedades moleculares del acero, vuelve a reacomodarse molecularmente y vuelve a tomar otro poquito de carga y viene el punto de falla. Alcanza su esfuerzo máximo y falla. Entonces fíjense que ambos tienen comportamientos diferentes. ¿Cuál es el criterio de falla de cada uno? Aquí, cuando llegue a F' el concreto, ¿cuál es nuestra falla? Es una falla frágil. Es decir, el material de una vez se rompe en el corto tiempo. Mientras que en el acero mi punto de falla es este y va a tener una falla dúctil. ¿Listo? Ahora, ¿qué caracteriza esta zona elástica y esta zona plástica en el acero? Aquí estamos exagerando la gráfica. Cuando veamos adelante más gráficas un poco más reales, esta zona elástica del material es demasiado, demasiado pequeña. Estamos hablando que toda esta deformación de la zona plástica con respecto a la deformación de la zona elástica es aproximadamente 10 veces la deformación de la zona elástica. ¿Sí? Como mínimo 10 veces. Bueno, ahora hay otra manera de encontrar la curva del acero y es esta línea punteada. ¿Qué sucede? Cuando estamos haciendo el ensayo de la curva del acero, ¿sí?, vemos un fenómeno que se llama la estricción de la sección, es decir, se reduce en el punto por donde va a fallar el acero. El esfuerzo que nosotros calculamos lo calculamos con un área constante, es decir, lo estamos calculando con esta área. Si nosotros hiciéramos el análisis de esfuerzo de formación en esta garganta de la sección con esta área corregida, por decirlo así, la gráfica tendrá el comportamiento de la línea punteada. Digamos que esto es muy difícil de adquirirlo, o sea, no es fácil encontrar esa gráfica, pero bueno, muy posiblemente se la crucen en algún momento. La que nosotros necesitamos para nuestro diseño estructural en concreto puede ser cualquiera de las dos, no importa, porque nosotros consideramos que nuestro diseño se comporta en el rango elástico. ¿Listo? Bueno, aquí está la formulita, el esfuerzo y la deformación. Entonces es importante, viendo este comportamiento de los materiales, es importante definir qué es un rango elástico y qué es un rango inelástico. ¿Sí? Porque esos al final van a ser los rangos en los cuales va a trabajar el material. Digamos,
supongamos que ustedes tienen un material sometido a unos esfuerzos y va a presentar unos cambios en su forma. ¿Sí? Si luego de que los esfuerzos los retiramos, el material recupera su forma inicial, se dice que es un material en el rango elástico. Por ejemplo, un neopreno de un puente. Por ejemplo, una goma de caucho para el pelo. Por ejemplo, no sé, sí, el caucho es el ejemplo, un resorte. ¿Sí? Si nosotros aplicamos una serie de fuerzas a ese elemento y él se deforma y luego de quitar las fuerzas vuelve a su posición inicial, estamos al frente de un material elástico. Si luego de eso presenta deformaciones permanentes, por ejemplo un resorte, pongan que ustedes tienen un resorte sometido a una fuerza P y pues va a tener una deformación delta. Si luego de un tiempo ustedes juegan y juegan con su resorte, lo alargan y lo acortan, lo alargan y lo acortan, llega un momento en el que superan la resistencia del resorte y cuando lo sueltan, el resorte se deforma. En este momento el material ya se volvió un material inelástico. ¿Por qué? Porque después de retirar la fuerza va a quedar con una deformación permanente que ya no es recuperable. Listo. Entonces, sabiendo que un elemento elástico es el que pues recupera su forma, podemos definir el punto de fluencia como el punto en el cual el material empieza a sufrir deformaciones permanentes, ¿sí? Entonces, punto de fluencia o límite elástico. Entonces dice, punto de la curva esfuerzo de formación donde el material empieza a sufrir deformaciones permanentes. Por lo general presenta degradación de su rigidez y una reducción en el módulo de elasticidad. Es decir, en el caso del acero, después de este punto de fluencia, después de este límite elástico, nuestro acero se comporta en el rango dúctil o en el rango plástico. Bueno, denme un segundito. Listo, qué pena. Entonces, estábamos en el límite elástico. Sí, después de que superamos ese límite elástico, pues el material va a tener deformaciones permanentes que ya no son recuperables. Ahora, cuando el material ya presenta esas deformaciones permanentes, estamos hablando de un rango inelástico. ¿Sí? Sin aumentar la fuerza, el material puede presentar mayores y mayores deformaciones. ¿Hasta cuándo tengo un rango inelástico en un material? Hasta cuando llega a su punto de rotura. ¿Por qué? Porque en ese punto ya no tengo deformaciones permanentes, sino tengo discontinuidad de mi material. Entonces aquí cuando mi material se fractura, ya es el límite de mi estado inelástico. Entonces, el identificar estos rangos, identificar cómo se comporta el material sometido a acciones de tensión o compresión, me permiten determinar los tipos de falla en estructuras. Entonces, dependiendo de la estructura interna del material, en su rango inelástico podemos tener dos tipos de fallas. Unas fallas por fractura o unas fallas por fluencia. Es decir, unas fallas frágiles o unas fallas dúctiles. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la fluencia? Fluencia es cuando el desplazamiento relativo eh,
O sea, cuando tenemos unas moléculas del material, ¿cierto? Un material, aquí estoy dibujando las moléculas una tras otra, y cuando entra en fluencia, pues estas moléculas se pueden deformar sin romper la continuidad de mi elemento. Todavía están unidas, el elemento tiene una longitud mayor, ¿cierto? Pero la continuidad del elemento sigue estando, a pesar de que ya estoy en el rango plástico. Caso contrario, la rotura. En la rotura yo tengo mis moléculas una al lado de la otra, y cuando supera su límite elástico, lo que hace es separar el sistema molecular, ¿sí? Y prácticamente lo que hago es generar discontinuidades en el elemento, fisuras, fragmentación del material, todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia tienen estos dos tipos de fallas? Eh, la principal diferencia es la velocidad de ocurrencia. Por ejemplo, ambos materiales podemos decir que apenas entran en su rango elástico, ¿sí? Apenas superan su límite elástico, entran en un estado de falla. ¿Sí? Llamémoslo una falla. Pero, ¿qué sucede con esa falla? En este primer caso, cuando tenemos falla por fluencia, fíjense que ese mecanismo de falla es más lento que el de la fractura o el de la rotura. ¿Por qué? Apenas supero mi límite elástico, todavía tengo continuidad en mi elemento, todavía no se han despegado la partícula de una de la otra. Mientras que cuando tengo una estructura frágil, apenas supero mi límite elástico, aparecen mis discontinuidades. ¿Listo? Ahora, desde el punto de vista estructural, ¿qué les gustaría a ustedes? Supongan que ustedes están saltando sobre una viga de acero, sobre una viga. Y pues la viga se deforma y se devuelve, se deforma y se devuelve. Aquí están ustedes saltando. Si la viga llegase a fallar, ¿qué tipo de falla les gustaría a ustedes que tuviera? ¿Una falla dúctil o una falla frágil? ¿Y por qué? Los escucho. Una falla dúctil, ¿Por qué le gustaría una falla dúctil? pues debido a que ya superó su límite elástico y no se ha separado las moléculas, simplemente hay una deformación permanente y todavía Ok, hay un rango dentro de ese límite hasta llegar a la falla. exactamente. Cuando ustedes tienen una falla dúctil, la viga ¿qué va a hacer? Va a quedar deformada de esta forma. Y ustedes van a quedar por aquí. Si esto fuera una falla frágil, en el momento en el que supera la rotura, se pierde la continuidad y ustedes caerían derecho. Pero como estamos en una falla dúctil, ¿qué pasa? La estructura le dice, oiga, pare, pare. Acabo de fallar, sálvese, vaya y camine usted por allá, a una zona segura, y luego repáreme para solucionar el problema. Entonces las fallas dúctiles prácticamente lo que hacen es darnos un rango de tiempo para actuar en una estructura, mientras que las fallas frágiles son inmediatas. Siempre en diseño estructural tenemos que evitar a toda costa una falla frágil. Ahora, perdón, ¿qué, em, ¿qué podemos definir a partir del tipo de falla? La ductilidad del material. ¿Listo? Si tenemos un material que se fractura justamente en su límite elástico, es un material frágil. ¿Sí? Entonces su ductilidad la clasificamos como 1. Caso contrario, si tenemos un material en el cual su falla se presenta mucho más allá del punto de elasticidad o de la primera fluencia, tenemos un material con ductilidad mayor a 1. Entonces prácticamente podemos decir que el concreto, inclusive la mampostería, son materiales de ductilidad baja o de ductilidad 1 y que el acero, el aluminio, son materiales de ductilidad alta. Ahora,
¿Cómo puedo definir si un material es frágil o dúctil? Dependiendo del tipo de fractura que presenta. Por ejemplo, la primera fractura es una fractura muy dúctil. ¿Dónde se presenta? En los elementos de acero. Cuando tenemos una barra en acero y la estiramos, pues se pierde la continuidad, pero no es una pérdida inmediata, sino que se va estriando la barra, se va como reduciendo en una parte hasta que se genera una rotura en una sección mucho más pequeña que la sección original. Eso es una falla muy dúctil. Si tenemos una falla moderadamente dúctil, no se alcanza a desarrollar todo el cono de estricción del acero, que debería venir por acá, sino que antes de llegar a cierto punto de estricción presenta una falla. Y por último, una falla frágil, esta sí prácticamente es horizontal esa falla, no tenemos nada de estricción. Bueno, ahora vamos a hablar del concreto. Todo esto digamos que ya ustedes lo conocen de sus cursos de materiales. Vamos a hablar del concreto. ¿Qué es el concreto? El concreto es una combinación de materiales. Muchas veces una combinación no homogénea. ¿Listo? ¿Qué tenemos en el concreto? Tenemos gravas, tenemos un mortero de pega, tenemos agregado grueso, agregado, ¿cómo es? Fino y grueso. Y tenemos refuerzos, fibra, arena, cemento, agua, aditivos, todo esto forma parte de lo que es el concreto. Entonces, el concreto es una mezcla de un material no, no homogéneo. ¿Listo? Entonces, pues el concreto va a tener cierta variabilidad, ya que pues depende, tiene muchos factores que van a determinar al final su resistencia. Entonces, ¿cómo medimos la resistencia del concreto a compresión? Tenemos que hacerlo en unidades de megapascales para nuestra norma. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? La resistencia se obtiene promediando la resistencia de 2 probetas de 150 por 300 o 3 probetas de 100 por 200 de una muestra de concreto a los 28 días. Nosotros como diseñadores simplemente le decimos al programa o en nuestras hojas de cálculo cuánto es el F'C que nosotros queremos. ¿Listo? Y ya allá el ingeniero de la mezcla pues decide cuál es la mezcla de material grueso, de material fino, de arena, de agua y de cementante para obtener un F'C probabilísticamente aproximado al del diseño. ¿Qué sucede? Cuando llega la mixer a obra, ustedes tienen que extraer de cada una de esas, de cada fundida, 2 probetas de estas dimensiones o 3 probetas de estas dimensiones y almacenarlas en una piscina de curado por lo menos 28 días para hacerle las pruebas de laboratorio. ¿Qué pasa? Al final de esos 28 días, la obra les va a decir, venga, el F'C que ustedes pusieron de 21 les dio de 22 megapascales. Entonces, ok, les dio de 17 megapascales. Nos toca hacer un rediseño. ¿Listo? O les dio de 14 megapascales, entonces toca hacer un reforzamiento. ¿Listo? ¿Qué sucede? Muchos ingenieros dicen, no, pero es que allá en la planta le hicieron la prueba y ese concreto tenía 24 megapascales, entonces no hay necesidad de hacer los cilindros en obra. Falso, por el transporte del concreto, por la fundida del concreto, por la batida del concreto, todo eso genera cambios diferentes a los que suceden en planta. Entonces, si ustedes son interventores, nunca acepten datos tomados en planta, siempre tienen que tomarlos en campo. ¿Listo? Ahí para que no vayan a pagar. ¿Qué sucede? La norma colombiana en el título C11 dice que la resistencia mínima de concreto para nuestras estructuras debe ser de 17 megapascales. Si le dio menos de 17 megapascales, posee problemas usted en su obra. O demuela, o refuerce, o busque alguna forma de solucionar ese impasse de los 17 megapascales. En la práctica, como les digo, pues uno como diseñador pone una resistencia de concreto y el ingeniero de mezcla lo que hace es probabilísticamente obtiene pues una mezcla de concreto y él por lo general busca que tenga una mayor resistencia. ¿Para qué? Para que con todas las pérdidas pues él pueda
garantizar que todas las pérdidas de resistencia que sea en el transporte, en la colocación, en la fundida, puedan ser suplidas y al final llegue a la resistencia deseada en su estructura. Entonces, por ejemplo, ¿qué especifica la norma? Si usted quiere un concreto menor a 21 megapascales, entonces el diseño de mezcla tiene que hacerlo para un concreto como mínimo de 21 más 7, es decir, 28 megapascales. Si usted en su diseño puso 21, el diseñador de mezcla tiene que diseñar 28. ¿Listo? Si ustedes piden un concreto entre 21 y 35 megapascales, entonces la norma dice, coja ese y súmele 8.3 megapascales. Entonces, si piden un concreto de 30, tendrán que hacer uno de 38.3 por diseño de mezcla. Y si ponen un concreto de más de 35 megapascales, tienen que colocarle F'C más 3.5. Es decir, si, pon, si ponen un concreto de 36, tendrían que colocarle 39.5 megapascales. ¿Listo? Esto en cuanto al diseño de mezcla. Entonces no es que el diseñador de mezcla diga, no, yo lo hice con 21. No, 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 no. Tiene que subirle 7 porque usted sabe que eso tiene un proceso de transporte, un proceso de colocación, un proceso de curado que afectan sí o sí la resistencia del concreto. ¿Listo? Entonces, de esas probetas que hacemos, las llevamos al laboratorio, las sometemos a una carga de compresión y obtenemos lo que vemos acá. Las famosas curvas de esfuerzo de formación del concreto. Fíjense, aquí a la izquierda está el esfuerzo en KSI, sistema inglés, megapascales, sistema internacional, y por acá tenemos la deformación unitaria. Entonces por aquí más o menos vamos a tener un concreto de, digamos que 18 megapascales, 17. Por aquí vamos a tener uno de 21, 24, este puede ser, no, este puede ser 35, 24, 40, 50 megapascales, 66 más o menos, y por aquí 80 y algo. Esas son las curvas de esfuerzo de formación de los concretos. Entonces, cuando ustedes dicen un concreto de 21, se están ciñendo a esta gráfica de acá. Un concreto de 24, un concreto de 35, un concreto de 40 y así sucesivamente. Que va aumentando pues el esfuerzo, el límite elástico. ¿Listo? Voy a abandonar los 5 segundos para que analicen esta gráfica y me cuenten qué cosas pueden observar de dicha gráfica. ¿Listo? Entonces les voy a dejar aquí la pantalla compartida y vuelvo en 5 minutos y me cuentan qué otras cosas interesantes pueden ver de esta gráfica de esfuerzo de formación.
Listo, chicos, los escucho. ¿Qué encontraron? Qué curioso ven en esa gráfica. ¿Me escuchan? ¿Ninguno? Pues lo que yo podría decir es que como mayor calidad de concreto, como el comportamiento de fractura es mucho más rápido, según lo que creo que entiendo. Exactamente, eso es precisamente. Entonces, fijémonos en algo. Identifiquemos en cada una de nuestras curvas cuál es el punto máximo de esfuerzo. Por acá, 21, por acá, 24, 21, 24, 35, 40, 50, 60, 80. Fíjense que a medida que vamos obteniendo mayor resistencia, ¿sí? Eh, Nuestro comportamiento después del punto de falla es muy diferente entre uno y otro caso. Por ejemplo, para el de 21, podemos prácticamente decir que aquí hacia la izquierda tenemos nuestro rango elástico y hacia la derecha nuestro rango inelástico. Es un poco extenso, hasta cuando llega al punto de falla. Para el de 24, fíjense que el punto de falla es un poquito menor. Para el de 28, para el de 35, para el de 40, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede para el de 50, 60, por ejemplo, o 80? Obviamente, pues vuelven a aumentar los puntos de falla de deformación unitaria, pero fíjense que el rango inelástico es mucho menor cada vez que va aumentando la resistencia al concreto. Entonces, no es tan bueno. La solución a todos nuestros problemas no es aumentar la resistencia al concreto. Porque, bueno, ganamos resistencia en el rango elástico, que es nosotros diseñamos nuestras estructuras para el rango elástico, pero los sismos someten a nuestras estructuras al rango inelástico. Y si tenemos una estructura muy frágil, pues muy probablemente va a alcanzar a la falla en las primeras etapas del sismo y tendríamos un mecanismo de falla frágil. ¿Listo? También que vemos, eso lo podemos traducir en qué, en ductilidad. Recuerden que la ductilidad es qué tanto puede soportar en el rango inelástico con respecto al rango elástico. Fíjense que la ductilidad de este concreto de 21 digamos, llamémosla alta entre los concretos. Tenemos una zona elástica y una zona plástica. ¿Sí? Fíjense que entonces la ductilidad yo la podría sacar como el área bajo la curva de la zona inelástica sobre la zona elástica. Para el concreto de 21, esa relación podría estar aproximadamente aquí a ojo en esta gráfica, podría estar aproximadamente en 1. ¿Qué sucede si nos vamos a otro concreto? Vámonos al de 50 megapascales. La zona elástica sería toda esta. Y la zona inelástica sería esta pequeña parte de acá. Si hacemos la ductilidad de ese concreto de 45, 46 megapascales, la zona inelástica sobre la zona elástica, esto me va a dar menor a 1, lo cual quiere decir que es un material de muy baja ductilidad. ¿Listo? Todo eso lo podemos sacar ¿de dónde? De la curva de esfuerzo de formación del concreto. Que veamos un ejemplito de un ensayo concreto. A ver si sale por aquí un videito que yo ponía en los cursos. Yo creo que este que es cortico. Entonces, fíjense. Viene la probeta
de ensayo. La probeta pues obviamente está curada, está resanada en los extremos. Vamos, aquí podemos ver que tiene como una parafina en los extremos. ¿Para qué se hace eso? Para uniformizar la superficie de contacto con las mordazas. Entonces, ya les dije que el material del concreto es eh, compuesto de muchos materiales, entonces no es tan homogéneo como pensamos. Cuando fundimos una probeta, muy probablemente la superficie va a ser de este estilo, ¿sí? Entonces, cuando llegue la prensa aquí de la máquina, pues estos puntos van a ser los encargados de tomar la fuerza, los puntos más altos. Para evitar que eso sea, que esa sea la situación que está afectando al concreto y que tengamos una uniformidad, se sana la probeta con unas parafinas especiales que lo que hacen es uniformizar la presión de la máquina. Eso es lo que tiene ahí en ese video la probeta. Entonces, por lo general viene la fecha de toma y a cuántos días se tiene que hacer el ensayo. Entonces viene la probeta, se coloca en una máquina, ¿sí? En una máquina universal, y la máquina empieza a hacer una compresión. Entonces observemos qué sucede. Fíjense que aquí estamos viendo el concreto. Si estuviera quieta la cámara, aquí no sabemos en qué punto va a fallar y de repente vean, en menos de un segundo el concreto falló, se descascaró y llegó a su punto de fluencia. ¿Listo? Después ya con eso tomamos nuestros esfuerzos y pues trazan ustedes toda la curva esfuerzo de formación. Una lástima, no había uno. Mm, a ver si sale. Había un videito por acá que creo que es este. Sí. Empieza a tomar la curva de una vez. Entonces fíjense, ahí empiezan a cargar la probeta y aquí empezamos a tener pequeñas deformaciones. Voy a adelantarlo un poquito. Ahí como que intenta mantener la linealidad del material, el concreto. Entonces empieza a trazar su curva y ¿qué sucede? Internamente empieza a presentar pequeñas grietas, pequeñas fisuras, entonces la pendiente de la curva elástica empieza a cambiar. Fíjense que aquí ya se vuelve una curvita, ¿no? Una curvita, y llega un momento en el que presenta la falla. Fíjense todo el tiempo que lleva el video para llegar hasta este punto de falla, ¿sí? Es decir, 1 minuto y 17 segundos. Y fíjense cuánto se demora en presentar la falla total, prácticamente 3 segundos, ¿sí? Entonces es una falla bastante, bastante indeseable en una estructura. Y además que vean, esa vaina se ve horrible cuando falla. Asqueroso. ¿Listo? Entonces es muy importante que conozcamos las propiedades de los concretos y que conozcamos cómo es el comportamiento esfuerzo de formación para poder determinar su ductilidad o su punto máximo de fluencia y todo esto. ¿Alguna preguntita del concreto, chicos? Por ahora no, profe. Listo. Ahora nos vamos a la resistencia y la tracción. ¿Cómo determinan ustedes la resistencia y la tracción del concreto? ¿Se acuerdan? Ensayando los cilindros acostados, ¿no? Mm, puede ser una opción, pero existe algo que se llama tracción indirecta del concreto. Y acá en Colombia creo que lo tenemos normalizado con una NTC, pero es en una viga rectangular esta. Entonces es una viga a la cual se le aplican unas cargas en los tercios de centrales, y aquí en la parte de abajo en el centro empezamos a medir la deformación unitaria del concreto. Y cuando empiezan a aparecer las fisuras, pues ahí podemos medir la resistencia del concreto a tracción. ¿Qué pasa? Cuando hacemos esas gráficas,
suponiendo que esta es nuestra gráfica esfuerzo de formación, pues tenemos nuestro concreto algo de este estilo a compresión. Cuando invertimos la condición de esfuerzos y nos vamos a las tracciones, esta es nuestra gráfica, donde este punto es lo que nosotros llamamos el esfuerzo de fisuración, el esfuerzo en el cual a tracción el concreto empieza a presentar fisuras. Listo, por lo general es 0.62 por la raíz del F'C del concreto. O entre un 7 y un 15% de la resistencia a compresión del concreto. Por eso es que el concreto es malísimo para resistir tracciones. Es pésimo. Entonces, siempre en nuestros diseños buscamos omitir el aporte del concreto a las tracciones para poder tener un sistema seguro. Otros datos que muy probablemente van a usar ustedes cuando estén diseñando edificios en zonas de altas temperaturas, coeficientes de dilatación térmica o zonas sometidas a hielo y a deshielo. Por ejemplo, no sé, en algún país fuera de los trópicos que tengan cambios de temperatura. Y por último vamos a hablar del peso del concreto. Entonces, ¿de qué depende el peso del concreto? De las proporciones que tenga su mezcla, de los agregados, de la relación agua-cemento, la cantidad de arena, todo eso. Si tenemos concreto simple, es decir, sin refuerzo, podemos considerarlo de 23 kilonewton, metro cúbico, pero si tenemos concreto reforzado, podemos sacar un aproximado de 24 kilonewton por metro cúbico. Eso es lo que va a pesar un elemento en concreto reforzado. Listo. Y ahora vamos a hablar de nuestro segundo. Bueno, hay unos tipos de fenómenos especiales que presenta el concreto debido a cambios de temperatura. Recuerden que la reacción de fundida del concreto es una reacción exotérmica que lo que hace es liberar calor, ¿sí? Entonces, cuando se está secando, endureciendo allá el concreto en su formaleta, pues tenemos esas reacciones exotérmicas que hacen que el volumen del concreto disminuya, ¿sí? Y esa disminución hace que se generen pues agrietamientos. Es básicamente lo que es la retracción de fraguado. Y por último tenemos algo que se llama la fluencia lenta o el flujo plástico. ¿Qué sucede? Cuando tenemos carga sostenida sobre un elemento en concreto reforzado, este puede presentar deformaciones permanentes debido a la reacomodación molecular de las partículas que componen el concreto. Eso es lo que nosotros llamamos una fluencia lenta o un flujo plástico. ¿Listo? Esto siempre vamos a tenerlas en nuestras obras. ¿Cómo prevenimos la retracción de fraguado? Curando el material. ¿Sí? Es decir, aplicándole agua constantemente, colocando unos refuerzos adicionales para prevenir esa fisuración. Y lo mismo para la fluencia lenta o el flujo plástico. Esta es un poco más difícil de contrarrestar, ¿sí? Pero pues digamos que con las consideraciones de diseño podemos garantizar que se va a evitar la fluencia lenta o el flujo plástico. Y por último vamos a hablar del módulo de elasticidad, que es otro dato importante que necesitamos en nuestros diseños. ¿Qué es el módulo de elasticidad? Pues la pendiente de la curva esfuerzo de formación en el rango elástico. Entonces voy a dibujarla por acá. Si ustedes tuvieran una curva de este estilo, esta primera aproximación de la pendiente es lo que llamamos el módulo de elasticidad. Podemos decir que en ese rango elástico el esfuerzo es módulo de elasticidad por deformación unitaria. Y fíjense que esto es muy parecido acá a la ecuación del resorte. ¿Listo? ¿Cómo calculamos el módulo de elasticidad? Entonces, cogemos nuestra curva esfuerzo de formación y encontramos la deformación de 0.003. En ese punto de la curva vamos a trazar una línea recta hasta el origen. Y a esa línea le obtenemos su pendiente y ese es el módulo de elasticidad de nuestro material. La norma colombiana tiene unos procedimientos para calcularlo. En nuestro caso, cuando el concreto es normal, podemos tomarlo como 4700 raíz de F'C. Recuerden que esto es para la norma de edificios. Si están diseñando puentes es otro valor totalmente diferente para que no vayan a cometer errores. ¿Listo? Entonces
Entonces, ¿qué datos necesitamos del concreto? Módulo de elasticidad, resistencia a la compresión, resistencia a la tracción, y con eso ya podemos entrar al diseño. ¿Alguna pregunta hasta aquí del concreto, muchachos? ¿Alguna duda? Profe, cuando tú dices que esa fórmula es para concretos, de la de módulo de elasticidad, es para concretos normales, ¿qué es un concreto que no sería, cuál es un concreto que no sería normal? Concretos livianos, por ejemplo, que por sus agregados pues no son tan pesados y pues presentan una resistencia menor. Entonces, son concretos livianos, por ejemplo. Nosotros pues obviamente acá no manejamos ese tipo de concretos estructuralmente, entonces por eso siempre usamos concreto de densidad normal. Eso es lo que llamamos un concreto de densidad normal. Entonces sería uno de 24, o sea, en peso, hablándole en peso, lo que acaba de hablar Sí, el profe. correcto. El peso sería 24 kilonewton metro cúbico, como el peso o la densidad. ¿Listo? Ahora, si ustedes tienen el peso unitario del concreto, ¿sí? Si tienen el gamma exacto de su concreto, pueden usar esta fórmula de acá. Y eso les permitiría pues tener un dato un poco más exacto. Bueno, pero por lo general para nuestro curso pueden aproximar con este valor, no hay ningún problema. Listo. Ya terminamos de hablar todo lo del concreto, pues no todo, obviamente esto es una ciencia completa, pero es un abrebocas de lo que ustedes pueden encontrar. Vamos a estudiar ahora el acero de refuerzo. ¿Cómo caracterizamos nosotros el acero? Recordemos pues nuestra curva esfuerzo de formación, venía algo así, este estilo, algo así, donde por acá estaba un FY y por acá estaba un FU. Por aquí está una deformación de fluencia y por aquí una deformación de rotura. ¿Qué nos interesa? Pues determinar cuánto es esa resistencia nominal a la fluencia. ¿Eso qué nos va a indicar? Pues la calidad del material y también en nuestra gráfica pues es el límite de resistencia elástica en tracción o en compresión. ¿Listo? Lo que les acabo de decir. Y estas son nuestras gráficas de esfuerzo de formación para los aceros. Entonces aquí en la parte izquierda tenemos las gráficas totales. Tenemos un acero grado 40, es decir, de 240 megapascales, es decir, que su FY o su sigma Y está por acá en 200, aquí está casi que en 280. ¿Listo? Tenemos otro acero por acá, grado 60, que es lo que nosotros llamamos un 420 en nuestro medio. Y pues ya hay otros aceros de mayores resistencias, 470, 600, 500, bueno, dependiendo de lo que estemos utilizando. Obviamente pues estos dos casi no se consiguen acá para edificaciones y manejamos lo que es grado 40 o grado 60, más que todo grado 60. ¿Qué sucede? Sucede lo mismo que en el concreto. Fíjense que, por ejemplo, un acero grado 40 o de 240 megapascales tiene una región elástica muy pequeña con respecto a su región inelástica. ¿Sí? Entonces la ductilidad de un acero de grado 40, que sería I sobre E, sería mucho mayor a la unidad. Entonces es un acero muy dúctil. ¿Sí? Recuerden que la ductilidad la medimos hasta el punto de falla. ¿Qué pasa si le aumentamos la resistencia al acero? Fíjense que el rango plástico se reduce notablemente con respecto al rango plástico del acero de grado 40. Y asimismo, el área de zona inelástica pues es menor. Entonces la ductilidad de un acero grado 60 y sobre E posiblemente no sea muy mayor al 1, sino pues simplemente mayor al 1. ¿Sí? Fíjense que todos tienen una utilidad mayor a 1. ¿Qué pasa? Aunque tenga mayor resistencia, hay que tener mucho cuidado de nuevo por la ductilidad. Nosotros
Aquí en este curso vamos a diseñar en el rango elástico, pero les voy a hablar muchas veces del rango inelástico. En el rango inelástico, nuestras estructuras requieren ser muy dúctiles. Si no son lo suficientemente dúctiles, vamos a tener pues muchos problemas a nivel sísmico en nuestras edificaciones. Y aquí a la derecha le hacemos un zoom a la parte inicial de estas curvas, donde podemos ver que el acero mantiene una pendiente casi que igualita para todos los tipos de acero. ¿Qué es lo que cambia? El punto de fluencia. Entonces, podemos decir que el módulo de elasticidad para todos los aceros siempre va a ser 200.000 megapascales, sin importar el FY o la calidad del acero, sin importar si es de 240 o de 420. ¿Listo? Ahora, pues, ¿qué es el módulo de elasticidad? Es el módulo, la relación de la deformación en el rango elástico, y la norma lo define como 200.000 megapascales. Y aquí está una curva, tracción. Esto sería compresión en la parte de abajo, tracciones en la parte de arriba, esfuerzo de formación del acero. Esto si pudiéramos trazar una curva, si pudiésemos hacer un ensayo de esfuerzo de formación. Ahora, ¿en qué punto entra a fluir nuestro acero? En el punto en el cual su esfuerzo alcanza su esfuerzo de fluencia, en este caso de 420, y asimismo alcanza su deformación de fluencia. ¿Cómo calculo yo la deformación de fluencia de un material como el acero? Lo calculo simplemente como el módulo de, perdón, la calidad del material sobre su módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es uno mismo para todos los aceros. Lo que nos cambia es el esfuerzo de fluencia. Por ejemplo, si nosotros conseguimos aceros de 240 o de 420 para edificaciones. Su deformación unitaria para el de 420 sería, por ejemplo, 0.0021. Para el de 240 sería 0.0010. Entonces tenemos deformaciones diferentes para distinta calidad del acero. Ahora vamos a ver cómo es un ensayo de tensión en el acero. ¿Sale? De pronto es esta. También tenía, creo que era este. Sí. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo es el ensayo de tensión. Entonces tenemos una barra, ¿sí? Y tenemos que colocar unas medidas y tomar la medida inicial LO entre extremos y el diámetro inicial de la barra. Fíjense que para garantizar que la fluencia y la rotura se dé en esta región, la zona que toman las mordazas, que son las de los extremos, es más gruesa que la zona intermedia. ¿Listo? Entonces la colocan en una máquina, apretan las mordazas y lo que hacemos es aplicar una carga constante, y tiene que tener un incremento lento. ¿Sí? Todo esto es para incrementos lentos de carga. Entonces fíjese, aquí ya aplicamos 0.03 kilonewton y vamos midiendo la deformación de los milímetros. La deformación en milímetros de las marcas que hizo acá la persona que preparó la probeta. Entonces pues empiezan a aplicar la carga, ¿sí? Fíjense que mantiene su rango elástico en esta primera parte. Y aquí en este punto alcanzó su deformación de fluencia. Si nos damos cuenta, está aproximadamente en 0.21
Ah, pero este es deformación y esto es carga. Entonces este no nos sirve esta gráfica. Dame un segundito. Aquí viene un aumento de las cargas, ¿sí? Entonces en toda esta zona no hay aumento de carga, sino hay fluencia, deformaciones sin aumento de carga. Y en otro punto llega y aumenta su resistencia de nuevo por un cambio molecular que tiene, que se llama endurecimiento por deformación, y llega hasta la rotura. Fíjense que cuando empieza a tener deformaciones, fíjense la diferencia de posición de las mordazas de este punto a este otro. Ahí ya empezamos a apreciar notoriamente las deformaciones. Y cuando se empieza a deformar, fíjense que se genera un cuello o una estricción aquí en una parte central de la probeta, ¿ya? Y al final, pues el elemento, no vimos la falla. Ahí estuvo la falla. Entonces ahí se termina el ensayo de tracción. ¿Listo? Entonces pasamos eso a una gráfica. Esto es una gráfica de fuerza de deformación. Aquí lo que les decía, tenemos dos formas de hacer la gráfica, con el área nominal o con el área real a medida que va avanzando el ensayo, ¿sí? Y obtenemos la curva de esfuerzo de deformación, pero voy a buscar otro video donde salga esfuerzo de deformación. Qué pena con ustedes. A ver, a ver. Este es más, pero como un poquito más videíto. No, este no nos sirve. A ver, de pronto esta. Ujú. Deberían hacer por acá. Listo. Bueno, no encontré la gráfica. Pero bueno, esa es la idea del ensayo más o menos. ¿Listo? Hacemos la barra, la tensionamos y medimos esta curva de esfuerzo de formación. Nuevamente, a nosotros nos interesa el punto A hacia el origen, que es el comportamiento elástico del acero. ¿Listo? ¿Qué aceros conseguimos en Colombia? Pues en Colombia podemos encontrar estos tipos de aceros. Los más utilizados son para barras corrugadas de refuerzo. Barras lisas ya no están permitidos usar, alambre liso no está permitido usar, alambres corrugados. ¿Listo? Y son aceros de baja aleación. Estos son los dos que usamos para nuestros diseños. Barras corrugadas y alambre corrugado para refuerzos electrosoldados. Ahora, es una barra corrugada. Nosotros no podemos usar barras lisas. Ya las barras lisas quedaron fuera de nuestra norma técnica. Tenemos que usar barras corrugadas. Entonces, para que sea una barra corrugada, la barra tiene que presentar una serie de relieves. ¿Sí? Que se generan por medio de unas estrías en el acero en ambas direcciones. Bueno, entonces la separación de estas estrías tiene que ser menor a 7 décimos el diámetro de la barra, el diámetro nominal. ¿Sí? Y aparte de estos resaltos, tiene que tener unas venas longitudinales en la viga. Eso es una barra corrugada. El ángulo máximo de esos relieves debe ser de 45 grados con respecto al eje de mi barra. Y aquí vemos una tablita que nos muestra los componentes de las aleaciones de acero. El acero que nosotros usamos es una aleación de distintos componentes. Entonces aquí vemos el elemento químico que estamos utilizando y la proporción que guarda para poder pues obtener aceros estándares en nuestro país. Por aquí adelante tenemos las propiedades. ¿Qué pasa si yo aumento ese es el carbono, el manganeso, el fósforo, el silicio, el níquel, el cromo, el molibdeno, el vanadio y el niobio, ¿se llama ese? NB. Bueno, ¿qué pasa si yo aumento esos materiales en la aleación? Voy a aumentar
la resistencia a la fluencia. Si yo aumento estos otros materiales, voy a aumentar resistencia a tracción. Si yo disminuyo el carbono, el fósforo, el azufre y el cromo, pierdo ductilidad. Y si quiero perder soldabilidad, pues disminuyo el carbono, disminuyo el cromo y disminuyo el molibdeno. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la proporción de estos materiales, yo puedo obtener aceros o más resistentes, o más dúctiles, o más soldables. ¿Listo? Ahora, ¿en qué presentaciones vienen los aceros? Vienen en barras de refuerzo. Tenemos acá en Colombia, yo he encontrado barras número 14, ya muy exageradas. Puentes número 14, sí, pero de aquí para arriba lo general. Para edificios, número 10 para arriba, por ahí, hasta donde está la número 3. Entonces, dependiendo del número, este es el número de la barra, el número de octavos. Una barra número 3 es una barra de 3 octavos de diámetro. Una barra número 4 es de 4 octavos, que si lo simplifican es un medio. 5 octavos, 6 octavos, esa es la nomenclatura con esta barra número. ¿Listo? Y aquí obtenemos, pues en la segunda columna, el diámetro en referencia en pulgadas. A partir de ese diámetro, la norma nos dice, bueno, dependiendo de la barra que tome, considere este diámetro, esta área y este perímetro y este peso para su barra. ¿Listo? Entonces en nuestros diseños tenemos que usar esta tabla. No podemos calcularlos a mano porque dan un poquito diferentes. Tenemos que usar la tabla de la norma porque pues es lo que está estipulado en la norma colombiana. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos visto hoy de acero y concreto, muchachos? Los escucho. Pues por ahora, por mi parte, no, profe. Estoy tratando de escribir todo lo que más pueda, pero por ahora no tengo dudas. No se preocupe por escribir que eso está en videos. Yo creo que este fin de semana los agrego a Moodle para que puedan ver los videos. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Ahorita pasé muy rápido porque sé que esto está en los videos o en los libros que les voy a dejar. Sí, entonces no hay necesidad de que copien. Copien cuando estemos haciendo ejercicios, porque de resto todo esto es lo mismo que yo he dicho en todos los videos hace ya un año. Ahí lo pueden revisar. Listo, chicos. Entonces, los agregaré a Moodle el próximo fin de semana. Si todo sale bien, si no hay más adiciones. Y ahí mismo les voy a dejar el material del siguiente tema, que es la parte de longitudes de desarrollo y anclajes. Y como quedamos en acuerdo, tendríamos nuestro primer quiz el martes, referente, ya les muestro dónde quedaría, a todo lo que es longitud de desarrollo y anclaje. Entonces, cuando yo los agregue allá al Moodle, van a encontrar esta presentación del curso, donde aquí, pues, en la pestaña de materiales tendrán todo lo que hablamos hoy, en la misma presentación inclusive, unas lecturas base. Por ejemplo, este es el libro de Jorge Segura. Ahí está la descripción de materiales. Y este es el libro de, si no estoy mal, este es de Nilsson. Pero pues está en inglés, ¿no? De aquí fue donde sacamos las gráficas estas del concreto. Más adelantico deben estar las del acero. Por si alguno pues sabe inglés y le interesaría, ahí está todo en profundidad. Todo lo que hablamos hoy, pero en profundidad. Pues por aquí están los aceros, las barras y las gráficas. ¿Listo? Eso es todo lo del primer tema. Y en la siguiente pestaña pues van a encontrar lo que es adherencia. ¿Qué es adherencia? Pues
La idea es que para el próximo martes ya sepan qué es adherencia y cómo hacer ciertos cálculos. Entonces está longitud de desarrollo, anclajes de refuerzo, empalmes, unas lecturas del libro de Jorge Segura y las partes de la norma que nos pueden servir. Bueno, entonces el próximo martes tenemos quiz a las 8 de este tema de adherencia. Yo intento dejarles el Moodle cuadrado mañana o si no el sábado para que tengan unos 2 días para estudiar y ver los videos. Una pregunta Dígame. respecto al quiz. Veo que es bastante material. Pues el quiz va a ser respecto a cualquier cosa que haya dentro de todo el material. Espérenme, miramos porque no me acuerdo cómo fue el quiz del semestre pasado. Entonces, diseño estructural, quiz 1. A ver. Digamos, fíjense, el quiz del semestre pasado les pregunté lo que vimos en materiales. Démosle aquí, revisar. No permite. Listo. Le pregunté, digamos, la deformación del concreto, la deformación de fluencia del acero, fuerzas admisibles. Aquí cositas de teoría de la longitud de desarrollo, longitud de tracción, ganchos. Y unos valores de longitud de desarrollo que pueden sacarlos ahí en las lecturas. Hay unas tablas donde explican cómo usar eso. Chan, chan, chan. Sí, es como teórico y práctico en longitud de desarrollo. Igualmente es una sola fórmula la que tienen que ver. Entonces, pues no sé. De pronto ya con solo ver los videos ya van a darse cuenta que no es tanto tema como parece. Vale, profe. Listo. Profe, tú nos matriculas, creo que es así, en el modo relatado, ¿cierto? O sea, no tenemos que hacerlo nosotros. Sí, creo que no he matriculado. O déjenme, más bien hacemos eso de una vez. Esta vaina uno puede eliminar esto. Permisos. Y aquí llega y dice, no, hay una forma de eliminar. Reiniciar, creo que era acá. Entonces, ¿qué quiero hacer? Eliminar los roles. Entonces, dar de baja a los estudiantes. Reiniciar curso. A ver, no sé a qué borra esta vaina ahí. Listo. Bueno, entonces todos tienen Moodle. Vamos a hacer la automatrícula para que puedan inscribirse de una vez. Entonces, la clave es DE 2021. Ustedes pueden buscar el curso, creo que por este código, IC raya de raya PT, ahí en Moodle, y le dan enrolar y la clave es DE 2021 en mayúscula. Listo. Entonces ya pueden hacerlo por si quieren de una vez agregarse y me ayudan con eso. A ver si esto sí cargó. Si vea, digamos, ahí ya empezaron a matricularse. Ahí pueden hacer la automatrícula. Si no, pues me tocaría ya mirar mañana o el fin de semana cómo hacemos cómo los matricula el curso. Entonces ahí ya con la Profe, matrícula usted, dime, qué pena. ¿Cómo lo hago? Disculpe. ya tienes acceso aquí a Moodle. Sí, sí, señor, ya estoy en Moodle. Pues creo que en el inicio viene aquí a navegación y da mis cursos.
área personal. Mis cursos, área personal. Y por aquí debería salirle la opción de buscar cursos. Pero el problema es que como yo estoy desde el docente, pues no. A ver cómo. ¿Alguien sabe cómo hacerlo desde el perfil de estudiante que nos comparte y nos muestre? El profe le da en inicio y le da hacia abajo, baja, baja, y le aparece la barrita de buscar y ahí coloca el curso, ahí. Ah, listo. O ahí con el enlace que envié de una vez los dirige al curso. Listo, listo. Y C raya D raya PT. Y C raya D E raya PT. A ver si sale. Sí, ahí sale. Entonces lo seleccionan y supongo que le darán. Ahí le dirá como si se quiere unir o no. Y coloca la contraseña DE2021. Con eso ya pueden ingresar. Bueno, a ver si funcionó. Listo, profe, ya que Listo. Bueno, ahí van 7. Faltan 2. Entonces ahí lo pueden hacer. Creo que la automatrícula queda activa un periodo de tiempo. Y listo. Ahí ya pueden acceder a todo el material del curso. Un momentico. Chin, 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 chin. Regáleme un segundo. Listo. Ya, ahora sí. Entonces ahí ya pueden acceder a todo el material, digamos, de esta primera parte. ¿Sí? Entonces ahí está materiales, adherencia, que es para la próxima semana, y flexión. ¿Listo? Entonces ahí están todos los videitos. Chicos, muchísimas gracias. Eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. No, señor. Bueno, entonces un gusto y nos vemos el próximo martes. Que descansen. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Gracias, buenas noches. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, chao, que estén bien.